La curiosidad del hombre ha generado muchos conocimientos a lo largo de la historia y aunque algunos de esos no son más que especulaciones, el que ha cambiado a la humanidad para siempre es la idea del paraíso y del infierno. Según muchas religiones, es el lugar donde después de la muerte son torturados eternamente las almas de los pecadores y de las personas que se portaron mal. Pero todos sabemos que es imposible saber con certeza la realidad de todo esto, a menos que dejemos de vivir y aún así sería imposible transmitir a los otros pues qué hay después de la muerte. Pero ahora, ¿qué pensarías si te cuento de un caso de un hombre que asegura haber viajado al mismísimo infierno? En este video te voy a contar de Clifford Hoyt, un hombre que jura haber escapado de las llamas del inframundo tras quedar en coma. Como te comenté al principio, esta idea de un lugar para castigar a los pecadores es principalmente contada por las religiones, siempre tratando de dar una justificación de las creencias sobre estos planos no terrenales. Y la verdad es que se ha contado tanto que es difícil distinguir entre lo que puede ser cierto o lo que no. Hay quienes aseguran haber estado en ambos lugares, en el cielo y el infierno, y muchos cuentan su experiencia de haber vivido esta asombrosa travesía, pero pues siendo sinceros, muchos de los testimonios son falsos, a excepción posiblemente del que te voy a contar hoy. Clifford Hoyt, un joven adulto de 31 años de nacionalidad estadounidense, se convirtió en noticia internacional hace ya varios años luego de que sufrió un accidente que le cambió la vida por completo. Este hombre, que siendo sincero no se puede explicar cómo es que sobrevivió, comenzó a vivir una verdadera pesadilla y un calvario en su vida diaria que en su tiempo nadie logró entender y que ahora en estas fechas aún es difícil de comprender. Pero pues vámonos al principio, al 5 de diciembre de 1999 para iniciar este relato. Este día fue en el que Hoyt se accidentó cuando viajaba en su automóvil hacia la ciudad de Maryland. Durante la mañana soleada de ese día, un accidente brutal fue reportado por los noticieros de la ciudad y la nota dejó a más de uno sorprendido por el hecho de que el conductor salió con vida de tan tremendo choque. Al salir del accidente en esa mañana, Clifford, en un estado semi-inconsciente, trató de arrastrarse hacia la carretera a como pudo y después de unos cuantos metros de moverse, colapsó debido al contundente golpe que se dio y luego de un rato cayó en coma por completo. No se sabe con exactitud cuánto tiempo estuvo así hasta que un camionero que pasaba vio el accidente y llamó a los paramédicos de inmediato. Una vez que fue rescatado por el personal médico, fue transportado a un hospital y ahí mismo los doctores confirmaron que tenía varias fracturas por todo el cuerpo y también unos daños internos que ponían en peligro su vida. Pero lo más sorprendente es que ninguno de los especialistas pudo dar una respuesta certera al milagro de que este chico sobreviviera. Su cuerpo estaba en un estado delicado, pero a pesar de que su salud fue mejorando poco a poco con el tiempo, había algo raro con este joven, con Clifford. Su recuperación fue lenta y dolorosa, según las enfermeras que lo atendieron, pero una noche en lo que todo parecía que había mejorado, llegó el primer indicio de que Hoyt habría de vivir una vida diferente de aquí en adelante. Varios testimonios del personal del hospital contaron que de un momento a otro se escucharon unos gritos de desesperación, golpes y sonidos tenebrosos que al parecer provenían de la habitación de Clifford. Cuando la primera enfermera llegó corriendo y abrió la puerta de un portazo, vio a Hoyt en un estado irreconocible. Se podía ver al hombre totalmente perdido de forma mental. Sus ojos estaban en blanco y tenía la boca abierta como si estuviera hablando, pero en una voz bajita. La primera enfermera se quedó petrificada del pavor que sintió y no supo qué hacer, y no fue hasta que las demás enfermeras entraron al cuarto que Hoyt recibió ayuda.
Al intentar calmarlo, Clifford volvió en sí y les contó algo que las dejó heladas, boquiabierta por la forma en la que hablaba. Todo parecía tan real aquella noche. Hoyle les aseguró que todo este tiempo había estado en el infierno y había experimentado torturas inimaginables. Varias enfermeras trataron de contenerlo y de sostenerlo, pues el hombre había perdido totalmente el control y estaba muy asustado. Pero según lo que les contó esa noche en ese breve momento, es que en aquel lugar lleno en llamas había manos que lo seguían por todos lados y no lo dejaban caminar. Mencionó que las paredes y el piso rojo como de piedra se llenaban de caras y de gritos que seguía escuchando por más que caminara. Aparte, el olor del ambiente estaba cargado de un peste como a azufre, como a desechos de comida podrida. El fuego estaba esparcido por todos lados y las llamas dominaban cada centímetro del lugar, y aparte también mencionó que era muy difícil respirar, pero que por alguna razón nunca logró ahogarse a pesar del humo que había. Era como si efectivamente estuviera en ese lugar para sufrir, y por más que quisiera salir o quitarse la vida, nunca lograría hacerlo. Cada detalle que contó dio solidez a su versión, por lo que más de un especialista dudó de que los medicamentos y la contusión tuvieran algo que ver con todo lo que estaba contando. Pero otros tantos médicos aseguraron que Clifford necesitaba atención psicológica de inmediato, por lo que luego de que la salud física mejoró bastante, el hospital decidió brindarle ayuda con un psicólogo. Pero Hoyt, bastante enojado y ofendido, rechazó por completo la ayuda. Para él, lo que vivió en ese tiempo fue tan real como toda su vida. Así fue que las semanas fueron pasando y lo dieron de alta del hospital, pero la verdad es que al regresar a su departamento las cosas solo fueron empeorando y empeorando. Esta vez los testigos de estos hechos fueron los vecinos de Cliffs. Según varias quejas, el hombre tocaba a altas horas de la noche instrumentos como el teclado y lo hacía a un volumen demasiado elevado. Así que, después de varias noches de esta manera en que los ruidos de su departamento no paraban, el encargado del edificio se dirigió a la vivienda para poder hablar con él y hacerlo entrar en razón. En otras palabras, hacer que parara su desmadre. Pero, pues nunca consiguió que Hoyle le abriera la puerta a pesar de esta insistencia. Ya un día en que los vecinos estaban hartos, el encargado decidió utilizar la llave de repuesto para entrar por la fuerza y ponerle un alto a todo aquel desmadre, como te digo. Yo, aquí en esta parte, solo puedo imaginar la cara del hombre al entrar a la habitación y ver esta siguiente escena. Clifford estaba sentado en el suelo, completamente sin ropa y lleno de lo que parecía ser popó, mientras que estaba aferrado a un bloque de hielo. Después de que el encargado salió, como te digo, completamente en shock, agarró su cámara fotográfica y tomó unas fotos, que estas son las imágenes de aquel día que te voy a estar dejando aquí. Lo que es muy extraño en esto es que Hoyt estaba completamente lúcido en aquel momento, y uno de los puntos que más impresión causó a todos los que supieron de esta historia es que el chico afirmaba que la música que tocaba a altas horas de la noche era como una manera de ensordecer los lamentos y gritos que inundaban su cabeza. Quería evitar que estos demonios, supuestos demonios, se lo llevaran otra vez a aquel lugar de los pecadores. Y si te preguntas qué finalidad tenía pues este bloque de hielo, estoy seguro que muchos de ustedes ya lo habrán deducido, pero déjame te cuento. El chico se aferraba para poder superar el insoportable calor que estaba sintiendo en aquel momento. Un calor como de, pues sí, de un infierno. Ya llegando a este punto, las opiniones del caso de Clifford estaban divididas. Algunos creían cada palabra que decía, mientras que otros pues afirmaban o estaban seguros de que todo esto era el resultado del terrible accidente. Pero los familiares de Hoyt se fueron por la opción, pues digamos, más confiable, y afortunadamente decidieron internarlo en un psiquiátrico de Maryland. Ahí los especialistas dijeron que el choque había causado un fuerte daño en su cerebro, por lo que todo lo que estaba sintiendo y viviendo era como una respuesta de su mismo cuerpo. Sin embargo, Clifford continuó asegurando con su vida que los demonios que vio lo perseguían todavía e iban detrás de él. En aquel centro médico hubo un doctor que lo analizó con más profundidad y llegó a la conclusión de que las declaraciones de este chico estaban
llenas de seriedad y de un verdadero miedo, digamos de otra forma, de un verdadero pavor. Y estas fueron las palabras del psiquiatra. Sentí como un cuchillo era clavado en mi estómago. Antes de su traslado hice varias visitas a su habitación. A Clifford no se le permitían visitas, por lo que me quedé ahí escuchando en la habitación contigua y fue entonces en la noche que lo oí. Fue una risa, una mezcla entre carcajada y un gruñido que ningún hombre en esta tierra podría replicar. Pero pues espérate un poquito. Hay un dato muy curioso y macabro que le añade todo un nivel de surrealismo, aún más surrealismo a este asunto. Según un portal especializado en crónicas periodísticas, asegura que un medio local llamado The Baltimore Sun en Maryland publicó una noticia muy parecida a la de este accidente en el 99. En ese se explica que 2 personas fallecieron y una de ellas fue un joven de 17 años llamado Clifford Hoyt. La pregunta aquí es, ¿acaso el misterio del infierno de Clifford Hoyt es una mentira o sería que Clifford en realidad falleció aquel día y alguien más suplantó a este verdadero chico? Cualquiera que sea el caso, es innegable que los testimonios de Hoyt son una aproximación muy interesante de lo que es el infierno para los humanos, así que tú, pecador que me estás viendo, pues mejor pórtate bien para que no te vayas a chamuscar en el infierno y nos vemos en el próximo misterio.